Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 16, y así dice la poderosa palabra del Señor. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y podemos leer el versículo 19, también dice: no sea que alces tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces el Señor aquí está advirtiendo sobre la idolatría, que la idolatría no es otra cosa que adorar imágenes. Ya hablamos que la palabra eidolón significa imagen, o Dios falso, o Dios ajeno, como dice en 23 y 4 de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni esculturas, ni imagen, no te harás, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esa es la idolatría. El tema en este video, el señor Santiago Alarcón, él dice, asegura, afirma convincentemente de que la Iglesia Católica no hace estas cosas que el Señor prohibió. Usted fíjese hasta dónde puede llegar una persona en su necedad, en su terquedad, de no reconocer que está condenado porque no cree. Muchas veces en los juicios, cuando se emiten el juez baja el martillo y da una sentencia penal para una persona y la persona no quiere, y baja el martillo y decreta el juicio y dice: bueno, esta persona tiene 10 años de cárcel, 20, cadena perpetua, etc. Algunos hasta la pena de muerte. Entonces la persona se rebela y patalea y como que se quiere escapar, lo tienen que agarrar los policías, etc. No quiere reconocer que ya el martillo se ha bajado. Este es el caso del señor Alarcón y de los católicos que no quieren reconocer que son idólatras. Ya el martillo se ha bajado en las escrituras. Por eso el señor Alarcón dice que él no es solo escritura. Por supuesto, tiene que decir que no es solo escritura, porque si es solo escritura está condenado. Entonces tiene que apelar a otros juicios, a otros jueces que lo dan, digamos, le dan libertad a él. O sea, el catecismo romano, la patrística o el magisterio romano, el catecismo, ya dijimos, la tradición, todo eso le dan libertad a él. Él dice que eso no es para condenar. Entonces él apela a esos jueces, es como, digamos, esta persona que ha sido condenada apela a otros jueces, a otros juzgados, a otros tribunales para que lo declaren inocente. Pero la noticia para el señor Alarcón que hay un solo juez, y ese juez es Dios. Y él ha puesto todo, como dice la palabra Pablo, lo ha puesto todo bajo pecado mediante las escrituras. O sea que no hay otra ley que no sean las escrituras. Por eso es solo escritura, no hay otra ley. El señor Alarcón se quiere escapar de la ley, pero no puede, porque las escrituras dicen que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni esculturas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Él dice que eso no hace donde él se adhiere, se suscribe al catolicismo romano. Él dice que él no lo hace, pero lamentablemente la ley dice otra cosa. Es como un asesino que es condenado y bueno, la ley dice, la ley de Dios y la ley de los hombres dice: no matarás.
Pero el condenado dice, no, yo no. Se niega a recibir la condena y se niega a reconocer que ha asesinado a una persona. Esto es lo que le pasa al señor Alarcón. Niega y hace creer a la gente que él no es idólatra. La Biblia dice que él es idólatra y que el catolicismo es idólatra. Entonces, vamos a estar escuchando un poco lo que la entrevista o la conversación que tiene con un hermano que dice que es de Madrid. Por supuesto, después se ufana, se burla, Alarcón, se cree muy vivo y de vivo no tiene nada. Es una persona obtusa, cerrada, ignorante de lo que dicen las Escrituras. Él dice las Escrituras no lo dicen. ¿Sabe por qué lo dice? Porque su secta lo dice. Porque él cree que su secta es la verdad. ¿Cuántas veces los apologistas o el mismo Luis Toro, eso no dice la Escritura? Dice, y es mentira, lo dicen las Escrituras. Él dice que el catolicismo romano no es idólatra porque las Escrituras no lo dicen. Precisamente eso es lo que dicen las Escrituras. Que el catolicismo romano no es otra cosa que el paganismo. Entonces, se hacen las preguntas y dice, ¿consideras que la Iglesia Católica es idólatra? Pregunta. Entonces, ¿cuáles son las bases para considerar a la Iglesia Católica como idólatra? ¿Por qué? Porque ¿qué es un idólatra? Alguien que adora un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Una imagen, un dios falso. Si no fueran idólatras no tendrían imágenes. Por eso dice el Señor, no te harás imagen ni esculturas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El punto es que ellos dicen, nosotros no somos idólatras. Entonces, ¿por qué tienen imágenes? Porque son idólatras. ¿Por qué tienen esculturas? Porque son idólatras. Ellos niegan algo que está a la vista. Es como un hombre sin herir susceptibilidades. Un hombre se viste de mujer, pero le sale la barba. Entonces dice, yo soy mujer, dice el hombre. Está vestido como mujer, pero le sale la barba. Pero si sos mujer, ¿por qué te sale la barba? Esa sería la pregunta. Entonces está negando una realidad. Ellos dicen, no somos idólatras, pero tenemos imágenes, tenemos dioses falsos. Están en una gran mentira, una gran ignorancia, por supuesto, porque no saben lo que es un ídolo, no saben lo que es un dios falso. Ellos dicen, María no es una diosa, nuestros santos no son dioses, pero hablan con ellos. Al hablar con ellos, están hablando con muertos, considerándolos que ellos están vivos. Ahí lo vamos a ir viendo, ya lo expliqué muchísimas veces, hasta el cansancio. De que para Dios, por supuesto, están vivos, pero para nosotros están muertos. Si están vivos, ¿dónde están? Al señor Alarcón habría que preguntarles si él habla con María. Él dice que no es idólatra. Pero si se le pregunta si habla con María, él va a decir que sí, él habla con María. Entonces, es idólatra. Porque está hablando con una persona que está muerta. Y si él puede hablar con María y María lo escucha, es porque la considera una diosa. Entonces es un idólatra. ¿Por qué es un idólatra? Porque tiene una diosa falsa. Un dios falso, un dios ajeno, como dice allí en Éxodo 23 y 4. Entonces vamos a escuchar un poquito. Y hay que ir despacito, porque para ir tomando algunos detalles que se escapan, al cristiano mismo se le escapan todos los detalles, todo el barullo que hace el Señor, como todos los católicos, por supuesto. Hasta el mismo cura Toro lo felicitó de tanto que enreda. El cura Toro, en una conversación que tuvo con el señor Alarcón, dice, ni yo puedo enredar tanto el evangelio, le quiso decir. Lo felicitaba por la gran tarea que hacía Alarcón. Y no es otra cosa que enredar. Por eso la cizaña, crece la cizaña del trigo, que es Alarcón cizaña, que es el señor Toro, el cura Toro, cizaña. Gente que enreda, no hacen otra cosa que enredar. Entonces hasta el mismo Toro lo felicitó, lo buen enredador que es. Entonces hay detalles que se van escapando y este señor, que
en última instancia da pena porque se ríe y no sabe que... Es como una persona que está cayendo de un edificio y le preguntan, ¿y cómo va? Y por ahora todo bien. Es lo que le pasa al Alarcón. Va cayendo de un edificio de 30 pisos y se le pregunta, ¿cómo va todo? Y hasta ahora va todo bien. Entonces vamos a escuchar un poquito, porque él niega que él es idólatra y que la Iglesia Católica es idólatra. Es como hablamos como este hombre que se vistió de mujer pero le sale la barba y dice que él es mujer. Está negando y se está viendo a la vista que no es mujer, que es hombre. ¿Por qué? Porque le sale barba. Él niega que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, pero tiene ídolos. ¿Dónde vio que la Iglesia verdadera tiene ídolos? ¿Dónde vio que la Iglesia verdadera tiene cuadros? Y si tiene cuadros, si usted puede ir a una congregación cristiana, tienen cuadros, tienen algún dibujo, pero es a modo decorativo, no se ponen a hablar los hermanos con los cuadros, a hablar con las paredes, como hace el catolicismo. El catolicismo, yo estudié en colegio católico, me pasé la infancia, la adolescencia entre curas, pero nunca creí en el catolicismo, por la gracia y misericordia nunca creí en esas cosas. Hablar con estatuas, hablar con yesos, me pareció una completa absurdidad. Entonces, ellos hablan nunca se lo vio a ningún hermano hablar con las paredes ni con los cuadros. Por eso una imagen no es un ídolo. Después le hace la pregunta, que el Señor te lo hemos explicado hasta el cansancio. Pero un ídolo y un Dios falso sí es una imagen. Entonces el señor Alarcón es idólatra y como dice en 21.8 de Apocalipsis, todos los idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces vamos a escuchar de a poquito lo que están conversando. Genio, el tema de hoy es la idolatría. Sí. Calculo. El tema de hoy es la idolatría. La idolatría, o sea, adorar ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es de la palabra idolón, que significa imagen o Dios falso. Entonces el tema, ¿por qué viene el tema? ¿Por qué lo niega? Entonces vamos a ver algunos detalles de los embrollos que hace este señor y que confunde al católico, confunde a la gente y dice, bueno, el catolicismo no es tan malo, el catolicismo es el paganismo. El catolicismo es un túnel al lago de fuego. Todo el que quiera ir al lago de fuego y pasar la eternidad en condenación eterna, hágase católico. O sea, crea lo que enseña el catolicismo, que es totalmente anticristiano, que está totalmente opuesto a Dios y a Cristo. ¿Por qué considerás que la Iglesia Católica es idólatra? Calculo que por... Entonces el señor Alarcón le pregunta, ¿por qué considerás que la Iglesia Católica es idólatra? Porque después él dice, porque no lo veo en la Biblia, porque creo en Jesucristo, ni creo en dioses falsos que median entre Dios y yo, porque soy un idólatra y me niego a ir al lago de fuego, porque yo soy como el avestruz, que meto la cabeza en la arena y niego la realidad. Eso es lo que tendría que responder Alarcón. ¿Por qué consideras que la Iglesia Católica no es idólatra? Porque no leo la Biblia. No creo en Jesucristo y sí creo en dioses falsos que median entre Dios y yo. Eso tendría que contestar si él fuera sincero, si fuera honesto. ¿Por qué soy un idólatra y me niego a ir al lago de fuego? Lo que estábamos hablando. Y soy como el avestruz. Eso es todo. Eso es lo que tendría que contestar Alarcón. Esa es la verdad, digamos. Pero él contesta que lo que enseña la Biblia no es idolatría, no es lo que practica la Iglesia Católica. Lo que enseña la Iglesia Católica y practica la Iglesia Católica dice que eso no está en la Biblia, que eso no enseña la Biblia, que es la idolatría. ¿Y qué enseña la Biblia? Luego el hermano le pregunta y Alarcón dice algo que se crea que sea Dios y no es Dios. Y es la respuesta, o sea, él no da texto, filosofa, digamos. Son todas palabras, conclusiones, que en este caso
es correcto, digamos, en el sentido que dice algo que se crea que algo sea Dios que no es Dios, por supuesto, eso es un Dios falso. ¿Cómo manifiestan ellos esa idolatría? Por medio de imágenes, considerándolo Dios. ¿Por qué lo consideran Dios? Porque le dan los atributos de Dios. Si yo le doy los atributos de Dios, lo estoy considerando un Dios. Si yo tengo una imagen y creo que esa imagen me puede oír, lo estoy considerando un Dios. Y eso es lo que hace el catolicismo. Imágenes con un sentido de culto. Dijimos que no toda imagen es un ídolo o un Dios falso, pero sí un ídolo y un Dios falso se manifiesta a través de una imagen. Entonces, es algo muy triste la idolatría, porque es como un club de fans donde los fanáticos, en este caso los católicos, aman a alguien que está muerto y que no los conoce. Encima está muerto, porque puede haber hay fanáticos que tienen como ídolo a su estrella de rock o de fútbol, o lo que sea, pero están vivos. En este caso, María está muerta, Pedro está muerto, los santos que ellos dicen que interceden están muertos, le piden a los muertos. Aún Juan Pablo II lo han canonizado, y Juan Pablo II está muerto, remuerto. Lo han canonizado por el hecho de que cuando uno de sus santos, entre comillas, muere, tiene que hacer 2 milagros. Dice, bueno, agarran la estampita, lo ponen sobre un enfermo o le piden al santo, que dicen ellos que es santo, entonces se produce un milagro. Entonces, bueno, ya tiene un milagro constatado, documentado, va y busca otro milagro y hace 2 milagros, entonces lo canonizan, o sea, lo beatizan, digamos, mejor dicho, lo beatizan es la palabra. Entonces Juan Pablo II para ellos está vivo, y le pueden hablar, y Juan Pablo II puede hacer milagros, y anda entre ellos Juan Pablo II, y Juan Pablo II está muerto. Por eso es idolatría. Eso es la idolatría. Darle a una criatura los atributos de Dios. El único que puede hacer eso es Dios. Sanar enfermo, digamos, en el sentido, sana enfermo y puede estar entre nosotros el Espíritu Santo. Y hace milagros, y Él vive, Él nos escucha, Él nos responde, Él nos enseña, es una persona viva. El Espíritu Santo, Dios. Pero Juan Pablo II está muerto, remuerto. Entonces, ¿por qué? Es idólatra. Si a Santiago Alarcón se le pregunta si habla con María, él va a decir que sí. Tiene que decir que sí. Porque si no, es expulsado del catolicismo por no creer en María, que María está viva. Esa es la gran mentira del catolicismo. Porque María está muerta. ¿Dónde está María entonces? ¿En qué lugar? ¿Dónde vive? Así la vamos a ver todos, a saludarla. Porque María fue una santa de Dios, una mujer de Dios, una sierva de Dios, una esclava, una criada de Dios, una herramienta de Dios. Pero está muerta. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Es un traste, ¿verdad? Sí, sí. Bien. ¿Por qué consideras tú que no lo es? ¿Por qué considero yo que no lo es? Uh-huh. Acaba de decir por qué él considera que la Iglesia Católica no es idólatra. Es una buena pregunta. ¿Por qué lo considera? Porque va a responder lo que enseña la Biblia. Lo que es idolatría no es lo que practica la Iglesia Católica. Observe la ceguera de este señor. Dice que lo que enseña la Biblia, lo que es idolatría, no es lo que practica la Iglesia Católica, y es totalmente opuesto. Lo que hace el catolicismo es el hombre vestido de mujer con barba. Ellos dicen no somos idólatras, pero tienen imágenes y hablan con las imágenes. Es el hombre vestido de mujer con barba. Él dice, no, yo no soy hombre, soy mujer, dice. Y tiene una terrible barba. ¿Y por qué tenés barba? No lo puede explicar. Tiene barba. Si él es sincero, dice, yo tengo barba, aunque estoy vestido de mujer, tengo barba, porque soy hombre, simplemente. Sin herir susceptibilidades. Es solamente un ejemplo. Una manera de ver el catolicismo romano, que ellos niegan una realidad. Una realidad.
Porque ¿dónde vio una iglesia cristiana que ama a Dios, ha nacido de nuevo, cree en Jesucristo, hablar con imágenes, con muñecos? ¿Dónde se vio? En ningún lado. ¿Dónde vio una mujer con barba? No hay, no existe. Puede haber por la enfermedad, pero eso es otra cosa. No existe, ¿por qué? Porque no es natural, no es natural. Lo que hace la Iglesia Católica no es natural, es antinatural, antibíblico, anticristiano. Por eso son idólatras, porque ellos no pueden negar la realidad, no la pueden negar. Es como este hombre que le sale la barba y se viste de mujer, no puede negar la realidad. No podemos negar la realidad. Y este señor Alarcón niega la realidad. Su secta, su denominación, vamos a ponerle su credo, su grupo, son idólatras porque tienen imágenes, adoran imágenes, y el que no adora las imágenes no pertenece a su secta, digamos, y como ellos creen que su secta es la verdad y que su secta los puede condenar, así andan. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Porque lo que enseña la Biblia que es idolatría no es lo que se practica y se cree en la Iglesia Católica. Y según tú, ¿qué enseña la Biblia acerca de eso? Bueno, como lo decía... Podemos leer lo que dice, lo que ya leímos aquí, en Deuteronomio, donde Dios advierte al pueblo de la idolatría. Ya leímos Deuteronomio 4, 15 al 20. Ahora podemos leer Deuteronomio 4 al versículo 23. Dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Qué prohíbe el Señor? Las imágenes de culto. No es que Dios prohíbe las imágenes, Dios no prohíbe las imágenes, si no existirían imágenes. Dios mismo tiene imagen, Jesucristo. Lo que Él prohíbe son las esculturas, las imágenes de culto. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ellos dicen que Dios no prohíbe las imágenes. Por supuesto, pero es un juego de palabras. Por supuesto, ¿cómo Dios va a prohibir las imágenes? Si Él mismo tiene imagen y nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Lo que Dios prohíbe son las imágenes de culto. Por eso este hombre enreda y como, bueno, el cristiano tiene que profundizar un poquito más y entender todos los engaños del mismo Satanás. Porque, dijo el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, Satanás es un ser maquinador, que maquina, que hace estructura, que hace trabalenguas para que el católico, el cristiano se confunda, no entienda. Pero estos trabalenguas hacen que el cristiano piense también. ¿Cómo refutar las mentiras del diablo? Otro versículo es el versículo 25. Dice: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis del Jordán, para tomar posesión de ella. No entraréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Perdón, ese era el versículo 26. El versículo 25 dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Entonces, no solamente que el católico y el catolicismo son idólatras, sino que Dios está enojado con ellos. ¿Por qué? Porque son idólatras. Dios va a juzgar por medio de su palabra. Por eso ellos tienen que ir al catecismo. Yo he visto que el señor Alarcón hizo un video sobre la idolatría y leyó todo el catecismo, pero eso no tiene ningún valor. El valor son las escrituras, lo que estamos leyendo. Dice en Deuteronomio 5:8, versículo 7, dice:
no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo mismo que dice en 23 de Éxodo. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo mismo que se habla allí en Éxodo. Entonces, dice que no tendrás dioses. ¿Y cómo se manifiestan esos dioses? A través de escultura y de imágenes, esos dioses falsos. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Nosotros podemos ver cómo los católicos se inclinan, besan, hablan, abrazan a sus esculturas, sus imágenes. Y este señor con una cara de piedra dice que no son idólatras. El señor Alarcón es idólatra y tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si no cree en Jesucristo, aunque ya pasó. Es muy difícil que él se pueda retractar. Sería un milagro que él pueda retractarse de toda su idolatría y creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que cree deja la idolatría. Yo tengo 36 años de conocer al Señor. Me entregué a Dios cuando tenía, en el año 88, hace 36 años atrás. Nunca vi a un cristiano hablando con una virgen, con una estatua, con una foto, rezando un rosario. Nunca, jamás. El cristiano, como dice el apóstol Pablo, que lo vamos a ver ya más adelante, el cristiano puede caer en idolatría, pero no es idólatra. Hay pecados que son semejantes. O sea, el apóstol Pablo hace equivalencias del pecado de la idolatría para despertar al cristiano y que vea la gravedad de los pecados, como es la avaricia, como es la fornicación. Son equivalencias, dice, son como una especie de idolatría, tanto la avaricia como la fornicación y la inmundicia. Son una especie de idolatría, llamándole la atención al cristiano que ha caído en esos pecados. Porque el cristiano puede caer, pero no es idólatra. Puede caer en la avaricia, puede caer en la inmundicia, puede caer en la fornicación, pero no. Puede caer, pero no es. O sea, una cosa es caer en un pozo y otra cosa es hacer un pozo y vivir dentro del pozo. Lo que hace Alarcón no es que cayó en un pozo, él hizo un pozo y se metió dentro del pozo y vive dentro del pozo, que es la idolatría o el pecado. El cristiano cae, pero no hace pozos para vivir dentro de esos pozos. El cristiano puede caer en un pecado, pero no vive en ese pecado. El cristiano ya ha sido perdonado de todos sus pecados. Y si por su rebeldía quiere vivir dentro del pozo, así le va a ir. ¿Qué posibilidad tiene una persona qué futuro puede tener una persona que viva dentro de un pozo? Ninguna. El cristiano va a pagar las consecuencias si quiere vivir dentro de un pozo, aunque ya es salvo. Pero la persona idólatra, que no, la condenación viene por no creer en Jesucristo. Nosotros cuando creemos en Jesucristo, abandonamos la idolatría. Porque siempre hay una tendencia. Mientras uno no tenga a Jesucristo en el corazón, siempre hay una tendencia de hablar con la Virgencita, de rezar un rosario. Todas son tentaciones que tiene la persona que no tiene a Dios en el corazón. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios nos limpia de todos nuestros pecados, nos perdona todos nuestros pecados. Y somos nueva criatura. Y nuestra vida cambia totalmente. Es imposible que podamos ser idólatras. Un cristiano puede caer en idolatría, como hablamos de pecados equivalentes. Porque dice el apóstol, no sean avaros, no sean inmundos, no sean fornicarios, porque es una especie de idolatría. Entonces, vamos a escuchar un poco más lo que dice este señor. Y como dijimos, como hablábamos de los fans, que el fans ama a quien no lo ama, ni lo conoce. La persona puede amar a una estrella de rock y la estrella de rock no tiene ni idea de quién es la persona, no la conoce. O sea, hay uno que ama pero el otro no ama. Entonces eso es la idolatría. Lo normal es que ambas personas se amen o por lo menos se conozcan. El punto es que ellos aman a María, ellos dicen que aman a María, adoran a María porque María, ¿quién es? Su mamá, dice.
Es una locura total. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos un Padre, por supuesto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero mamá no tenemos mamá? Como dice, bueno, la Nueva Jerusalén, pero María. Ninguna parte de la Biblia dice que María es nuestra mamá. ¿Por qué no la conocemos? Como ni María nos conoce a nosotros, es una relación muy rara. Anteriormente, número uno sería que se crea que algo que no es Dios sea Dios. ¿Se entiende? Ahí está. Algo que se crea que es Dios y no es Dios. Ellos cuando hablan con una estatua de María, como hablaba el otro día el señor Byron, el cura Byron hablaba con la estatua considerándola una diosa. ¿Por qué? Porque creía que estaba, si él cree que María le oye es porque la considera María Dios o una diosa, no Dios en sí, porque ellos dicen, no, nosotros no consideramos a Dios, por supuesto que no, pero la consideran un Dios ajeno, como dijo el Señor. No tendrás dioses ajenos. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Estas imágenes, esta sepultura que ellos le atribuyen los atributos de Dios, que son la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. O sea, el cura Byron cree que al hablar con esa imagen está hablando con María. Dice, yo estoy hablando con la representación, pero ¿para qué? Entonces es un loco, es una cosa de una persona demente. Si María no está ahí. Es lo mismo que ellos creen en la hostia. Nosotros, dice el mismo señor Alarcón, ha dicho, nosotros no creemos que ninguna imagen sea Dios. Mentira, mentira, mentira. Porque en la hostia ellos creen que es el cuerpo, la divinidad de Cristo. A ella no es María, ella no es Pedro, a ella no es ningún santo. Ahí dicen que es Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? Niegan las cosas evidentes. Niegan lo que está a la vista. Si ellos dicen que no consideran a nadie, ninguna imagen, ningún objeto, ninguna escultura, como Dios, acá se les cae la mentira, porque la hostia para ellos es Dios, o Cristo no es Dios. Entonces, ¿por qué? La hostia no es otra cosa que otro ídolo más, es otra. Por eso la idolatría es la imagen, esculturas, dioses falsos. Eso es ser idólatra. Ellos de todo hacen una imagen, una escultura. ¿Qué es? La hostia no es otra cosa. Si uno la mira, aumenta su tamaño, le hace zoom a la hostia. La hostia es una escultura, solamente que es de harina. Es un dios para ellos, que representa, en el último de los casos, a su dios, el sol, que en la antigüedad el sol representaba a Satanás. Bueno, pero eso ya es otra historia. Nosotros nos atenemos a lo que dicen las escrituras. Entonces, si uno la mira de cerca, la hostia ¿qué es? Es una escultura, es una imagen, es un dios falso. ¿Por qué es un dios falso? Porque ellos lo consideran que es Cristo. Y si lo consideran que es Cristo, es un dios. A María la consideran una diosa. Te imagínense. Las locuras del catolicismo. Y se lo honre como Dios. Y se lo honre como Dios. A la hostia hasta se la pasean. Igual que la pasean a la Virgen, lo pasean a la hostia. Dicen que la hostia es consagrada porque dice que el cura tiene los poderes superpoderosos para convertir ese gramito de harina en el cuerpo de Cristo. Ustedes observen la doctrina de demonios que es eso. Si al católico se le pregunta qué gusto tiene la hostia, le va a decir que tiene gusto a nada, a pan o harina. ¿Tiene gusto a carne? No tiene gusto a carne. Si ellos dicen que se comen la carne de Cristo, son caníbales. Y si beben su sangre, son vampiros. Aunque el único vampiro es el cura, porque el único que se toma el vino es el cura. Pero el católico ni eso. Le dan la hostia, que dice que también está la sangre. Es todo mentira. La hostia no es otro Dios, es otro ídolo. Por eso es mentira que dice que nosotros no consideramos nuestras imágenes como Dios. Es mentira, porque consideran a la hostia como Dios, como Cristo. Entonces, sí son idólatras. otra cosa sería
que algo reemplace a Dios en nuestros corazones, ¿no? Como perdón. Que algo reemplace a Dios. Por eso ellos hacen sus ídolos como mediadores. ¿A quién reemplazan como mediadores? ¿Qué dice la palabra en 2.5 de 1 Timoteo? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, punto, se acabó. No se dice más nada. Eso dice María la mediadora. ¿Dónde dice la palabra que María es la mediadora? En ninguna parte. Porque allí intervino en la boda de Caná como una persona que se mete en las cosas que no se tiene que meter. Aún Cristo mismo la reprendió a María. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. María no era ninguna intercesora. A lo sumo sería una metiche. Alguien que se mete en cosas que no le incumben. Jesús le dijo, pero ¿qué a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Deja de chumerío. Deja de chusmear. Si nosotros lo llevamos a lo que verdaderamente pasó ahí. Jesús no se lo dijo porque Jesús es Dios. Jesús es respetuoso con nosotros. Jesús nos respeta cuando nos equivocamos. Porque él ya sabía lo que tenía que hacer Jesús. ¿Qué se tenía que estar metiendo? Es como que un cirujano está operando a una persona y me meto yo y le digo, ¿por qué no corre un poquito eso y lo hace de esta manera? Y el cirujano me va a mirar con una cara. ¿Qué es eso? Un metiche, alguien que no corresponde. Y eso es lo que era María. No era ninguna intercesora, ninguna mediadora. Sí, una metiche, que se metía en cosas que no. Si Jesús ya sabía lo que iba a hacer, que Jesús iba a convertir el agua en vino, no era necesario que se meta María. Es como decirle, no sé, siempre se acaba el caso de Messi, como si yo me pongo al lado de Messi y le digo, patea de esta manera, hazlo así, mira allá. Y Messi me va a mirar con una cara como diciendo, ¿qué sabés vos? Es lo mismo. María no era ninguna intercesora. Por eso dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. María no tenía que decirle nada. ¿Quién le puede decir algo a Dios? ¿Quién? O lo que tiene que hacer. Por eso es diabólico decir que María es intercesora o mediadora. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Al diablo solamente. Y al catolicismo romano. Entonces él dice, no ponemos a nadie en lugar de Dios. Sí que lo ponen. Ponen la hostia, ponen el purgatorio, ponen el rosario, ponen María, ponen los santos, ponen a Pedro. Todo lo ponen antes que Cristo. Hacen a un lado a Cristo. Y ponen sus dioses. Por eso el señor Santiago Alarcón es idólatra. Y el catolicismo es idólatra. ¿Por qué? Porque quieren negar la barba. Quieren negar algo que no son. Son idólatras y lo niegan. Por ejemplo, Pablo enseña que la avaricia es idolatría. Ahí habla de la avaricia e idolatría, que ya lo habíamos tocado. Eso cuando Pablo habla de que la avaricia es como una especie de idolatría. Otras versiones es como una especie de idolatría. Pero como dijimos, el cristiano no anda hablando con imágenes. El cristiano puede caer en la idolatría, pero no es idólatra. El cristiano puede caer en cierto pecado, pero no es, si se puede decir, no practica el pecado en sí. Aunque hay casos que han llegado a una rebeldía, y como dijimos, que aquel que quiera, no es lo mismo caer en un pozo que hacer un pozo para vivir en él, ¿no? Es algo totalmente distinto. Entonces, él dice la avaricia es idolatría. Y hay cristianos avaros, por supuesto que los hay. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y les dice, si ustedes son avaros, inmundos o fornicarios, son como los idólatras. No son idólatras, pero son como los idólatras. De grave es ese pecado delante de Dios. Por eso hay un caso aquí en Primera de Samuel, capítulo 15, el caso de Saúl, donde Dios habla y muestra la condición de Saúl, que Saúl se había rebelado, porque Saúl no era idólatra, pero cometía pecados equivalentes a la idolatría. Dice en 15:22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, Dios aquí hace, al igual que el apóstol Pablo, hace una equivalencia de pecados. Entonces dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces el Señor hace una equivalencia entre la adivinación y la idolatría con los pecados de rebelión y obstinación. O sea que era Samuel, era rebelde y obstinado. Y es lo que le puede pasar a un cristiano, que sea rebelde y obstinado. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes son rebeldes y obstinados, ese pecado se compara al de la idólatra. Ustedes son como idólatras. No es que son idólatras, son como idólatras, que es distinto. Entonces el señor Alarcón quiere confundir con este detalle, con este punto, diciendo que el católico y el cristiano es lo mismo. Si nosotros somos idólatras, quiere decir ustedes también son idólatras. Nosotros no somos idólatras, somos como idólatras si caemos en ciertos pecados. Saúl no era idólatra, pero era rebelde y obstinado. Entonces el Señor dice, Saúl es como un idólatra. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo allí cuando habla de estos pecados, porque aquí toca el pecado de la avaricia el señor Alarcón. Entonces lo aclaramos ese punto que está en 10:14, 1 Corintios. 1 Corintios 10:14, vamos a ver. 1 Corintios 10:14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Por lo mismo que acabamos de decir. ¿Por qué le decía que corran, que huyan, que salgan corriendo de la idolatría? Porque la idolatría los podía atrapar, digamos. Podían caer, aunque ellos no eran idólatras. Como huir de la fornicación, porque dice que la fornicación es una especie de idolatría. La fornicación, la avaricia. Entonces, son equivalencias. No es que el cristiano sea idólatra y anda llevando una virgen dando la vuelta a la manzana. No. El cristiano ya no habla con imágenes, no considera las imágenes Dios, porque lo que hace el señor Alarcón es hablar con imágenes. Una imagen, él dice, Dios no prohíbe la imagen. Por supuesto, Dios no prohíbe las imágenes. Lo que prohíbe son los ídolos que se manifiestan por medio de imágenes. Entonces, debemos andar como hijos de luz, como dice aquí el apóstol Pablo. Podemos leer en Colosenses también 3:5, que es otro versículo que se saca, Colosenses 3:5, que dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es la idolatría? Algo terrenal. Cuando habla la palabra ahí de morir, hacer pues morir, la palabra morir, si nosotros vamos al griego, significa amortiguar. Algunas versiones también dice amortiguar lo terrenal, dice directamente. Entonces la palabra morir, acá en el contexto, significa que amortiguemos. ¿Por qué? Porque el pecado vive en la carne. Todo lo terrenal vive en la carne. Por eso un cristiano puede caer en la idolatría, pero no es idólatra. Porque todos sus pecados han sido perdonados. Y somos nueva criatura. Nunca más a mí se me ocurrió hablar con una virgencita ni nada de esas cosas. Uno en sus locuras, cuando uno no conoce a Dios, por ahí ante una situación difícil, miraba una virgencita así, decía, uy, virgencita, ayúdame. Pero es una cosa así como que, porque uno no tiene a Dios. Pero cuando uno tiene a Dios, nunca más se le cruza eso por la cabeza. Porque lo primero que es Dios, cuando nosotros somos limpiados de nuestros pecados, parece que lo primero que se nos va es la idolatría. ¿Por qué? Porque ahora hablamos con el Dios verdadero. No, ahora
hay un solo mediador entre los hombres. No necesitamos ningún mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Por eso dice el apóstol Pablo, hace por el pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las versiones, si nosotros vamos a los textos, significa que es como la idolatría, o sea, es equivalente. O sea, el apóstol Pablo les llama la atención y dicen, ustedes no sean como, porque muchas veces el apóstol Pablo exhorta al pueblo y le decía, antes ustedes eran así, no vuelvan a esas mismas costumbres, aunque ya han sido lavados, santificados y justificados, como dicen 6:11 de 1 Corintios, no vuelvan a esas cosas. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere volver al viejo hombre, porque el cristiano con el tiempo, al andar en el cristianismo, se da cuenta que el viejo hombre está vivito y coleando, que si le da la oportunidad el viejo hombre vuelve a sus costumbres y que le gustan, porque nuestra carne es barro, y el barro le gusta el barro, le gusta el pecado. Entonces por eso el apóstol Pablo exhorta y dice, haced morir, o sea, amortigüen todos estos pecados porque son fuertes. Por eso Pablo dice, huid de la fornicación, huid de la idolatría, porque son pecados fuertes que los pueden controlar. Aunque no son idólatras, pueden caer en la idolatría. Aunque no son fornicarios, pueden caer en la fornicación. Aunque no son impuros, pueden caer en la impureza. Aunque no tienen pasiones desordenadas, pueden caer en las pasiones desordenadas. Aunque no tienen malos deseos, pueden caer en los malos deseos. Y aunque no son avaros, pueden caer en la avaricia. Entonces el apóstol les llama la atención y les dicen, huyan de la fornicación, huyan de la idolatría, salgan corriendo, evítenla, esquívenla, para no llegar a esa especie de idolatría. O sea, huyan. Si una persona tiene debilidad por el alcohol, supongamos que ha sido muy borracho, el apóstol Pablo le dice, evita ir a un lugar donde hay alcohol, o evita el contacto con el alcohol porque te va a hacer daño. Aunque ya todos tus pecados han sido perdonados, el apóstol Pablo dice, huyan. Si acá está hablando de que la idolatría, la fornicación y la impureza debemos huir de eso porque son cosas fuertes, son pecados fuertes, pero no somos idólatras. Se puede caer en pecados de idolatría. Como, por ejemplo, como dijimos, puede ser el alcohol, puede ser, como dijimos, la avaricia, el deporte. Un cristiano se puede inundar, digamos, apasionar, y lo pueden volver una especie de idolatría. Con respecto al fútbol, los hombres sabemos muy bien que eso nos puede envolver. Y si el cristiano no pone debida atención, puede caer en un tiempo, estar envuelto por todo eso, por todo el ambiente del fútbol, etc. Le puede pasar a cualquier cristiano, pero no es idólatra. Ha caído. Una cosa es caer, otra cosa es hacer un pozo para vivir adentro del pozo, que es distinto. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo. Entonces, salvando todos estos detalles, porque lo que queremos hacer en este video es hablar de ciertos detalles que se escapan y que el cristiano a simple vista no los puede resolver. O Jesús diciendo que hay dos señores, ¿no? Que no se puede servir a dos señores. Entonces... Claro, por supuesto, ahí está, no se puede servir a dos señores. Esa es la palabra. Y lo que hacen ellos es servir a sus ídolos. Por eso ellos no tienen salvación, porque es como la fe, como dijimos de la fe. Ellos dicen que creen, pero a la vez necesitan obras. No, son dos cosas opuestas, son dos leyes opuestas, o es la una o es la otra. Por eso ellos son ambiguos. El catolicismo son las dos cosas. Nosotros somos Dios. Dios es la fuente de todo para nosotros. Pero el católico se quieren quedar con Dios y se quieren quedar con el diablo. Se quieren quedar con Dios y se quieren quedar con las imágenes. Ese es el problema. O te quedas con uno o te quedas con otro. Cuando somos justificados para ser salvos, nos quedamos con la obra de Cristo, no con nuestras obras. No necesitamos ninguna obra para ser salvos, simplemente creer en Jesucristo.
Pero ellos no, ellos dicen que creen, pero a la vez necesitan obra. El punto es que si creen no necesitan obra, y si hacen obra es porque no creen. Ese es el punto. Él dice, yo creo en Dios, pero tengo imágenes, entonces es contradictorio. Yo me he visto de mujer, pero tengo barba, es contradictorio. O sos uno o sos lo otro. Si tenés a Dios, no tenés ídolos, y si tenés ídolos, no tenés a Dios. Es uno o lo otro, eres varón o eres mujer. Porque si se quieren mezclar las dos cosas, pasa como el catolicismo. Y pasa como el hombre que no puede disimular su hombría. Es lo mismo. Al catolicismo le sale barba. No lo puede evitar. Al catolicismo le sale la idolatría. No lo puede evitar. ¿Por qué? Porque son idólatras. ¿Por qué al hombre vestido de mujer no puede evitar salir de barba? Porque es hombre. Simplemente. No puede evitar su esencia. No puede evitar su naturaleza. El catolicismo es idólatra porque es por naturaleza idólatra. ¿Por qué es por naturaleza idólatra? Porque es el paganismo. Es el paganismo disfrazado. Volvemos al ejemplo del hombre vestido de mujer que le sale barba. Es lo mismo. Por más que se disfrace y se ponga vestido de mujer, le va a salir barba de todas maneras. Y el catolicismo, por más que se vista de iglesia, le va a salir la idolatría a flote. Van a salir las imágenes, las esculturas, todo su paganismo. ¿Por qué? Porque por naturaleza es idólatra, es paganismo. Y el hombre que se puede vestir de mujer, es inevitable que le salga barba, es inevitable. Y la voz gruesa, etcétera, y todos los atributos de un hombre. Por eso él niega lo innegable, digamos, él defiende lo indefendible, el señor Alarcón. Pero se hace un daño a sí mismo, porque va camino al infierno, al lago de fuego, y él se niega, se resiste. No se da cuenta. Como eso la Iglesia Católica no lo enseña, sino más bien... ¿Cómo que no lo enseña? Si dicen que aquel que no cree en María y que no cree en sus dogmas sea anatema. ¿Cómo que no lo enseña? Aquel que no cree que la Iglesia salva, lo anatemizan, digamos. Lo hacen anatema, lo hacen maldito. Si uno pudiera estudiar los dogmas de ellos, es pura maldición. El que no cree, el que se aparta de la Iglesia Católica no tiene salvación. ¿Qué es eso? Está enseñando la idolatría, idolatrar a la Iglesia, creyendo que la Iglesia es Dios. Por eso ellos dicen, acá el señor Alarcón dice que la Iglesia Católica no reemplaza a Dios. ¿Cómo que no lo reemplaza? Lo reemplaza con María, lo reemplaza con los santos y lo reemplaza con la Iglesia. Reemplazan a Cristo por Pedro, etc. Es pura idolatría el catolicismo. Pero el señor Alarcón no sé qué lee, o no sé qué habrá leído. El señor Alarcón es idólatra y quiere ser idólatra, por eso está en el catolicismo, por eso es católico, porque es idólatra y no quiere dejar la idolatría. No quiere dejar sus ídolos. ¿Por qué? No quiere creer en Jesucristo. Porque si él creyera de corazón, deja toda la idolatría, deja de ser católico. ¿Por qué? Porque es nueva criatura. No necesita nada. No necesita hacer obras, no necesita ídolos, no necesita la iglesia, no necesita nada, solo Jesucristo. Y de ahí en más tener una vida nueva. Pero él no lo quiere eso. Él prefiere vivir en medio de la idolatría. Lo condena, yo diría que la Iglesia Católica no es idólatra. Vale, ahora, Él considera que la Iglesia Católica no es idólatra. ¿Qué es la idolatría? Adorar ídolos. ¿Qué son ídolos? Esculturas e imágenes y falsos dioses. ¿Qué hay en la Iglesia Católica? Precisamente eso. Esculturas, imágenes y falsos dioses. ¿Cuáles son los falsos dioses? Que ellos pueden hablar con sus imágenes y con sus esculturas y que las esculturas los pueden oír y pueden interceder por ellos. ¿Qué es eso? Un falso dios. Un dios ajeno, como dice el Señor. Entonces, ¿qué es eso? Idolatría. No es otra cosa que idolatría. idolatría proviene del griego idelon, imagen, latría, adoración, imagen y adoración. Adoración a la imagen, o sea, un culto a la imagen, ¿no? ¿Por qué surge la imagen? Por eso, idolón significa imagen, escultura o dios falso. El problema es que ellos practican, como dijimos,
Ellos practican la idolatría, ese es el punto, esa es la condenación, la práctica. Que en Gálatas 5:21 habla de practicar, todos los que practican estos pecados como la idolatría. O sea, la palabra prazo del griego en Gálatas 5:21 significa desempeñar repetida y habitualmente algo, hasta acabar, hasta terminar. No es que como el cristiano que puede caer en un pecado, pero se levanta y sigue y no quiere eso, porque cayó en un pozo. Otra cosa es la idolatría, o sea, practicar prazo. Practicar, desempeñar repetida habitualmente una acción hasta acabarla, hasta terminarla. Ellos son idólatras, y quieren seguir siendo idólatras, y quieren terminar siendo idólatras. O sea, no hay arrepentimiento, no creen en Jesucristo, eso es ser idólatra. Y es lo que hace el señor Alarcón. O sea que él practica el pecado, practica la idolatría. No es un cristiano que agarró y cayó en algún pecado. No, es un hombre que practica. Seguramente todos los días habla con María, se reza algún rosario por ahí. Él mismo dijo que él hablaba con María y él mismo dijo que rezaba el rosario cada tanto. O sea. Pero un verdadero cristiano jamás va a hacer eso, ni hablar con María porque María está muerta. Nosotros hablamos con el Dios vivo, con el que está sentado en el trono. No con María, porque María está muerta. Un día Dios la va a resucitar, le va a dar su galardón, pero está muerta. Entonces, la palabra prazo, que significa desempeñar repetida y habitualmente, en este caso un pecado que es la idolatría, hasta acabar, hasta terminar. Ejecutar personalmente el pecado. Sí, por supuesto. Exigir, guardar, cometer. O sea que esta práctica también tiene una raíz de exigir. O sea, el catolicismo exige la idolatría a María. La veneración, ellos llaman veneración, pero veneración no es otra cosa que una forma más de adorar, venerar, respetar, honrar. El mismo Señor Jesús, el mismo Dios, dijo que no te inclinarás a ella, ni las honrarás, o sea, las respetarás. Eso dice respetamos, y eso precisamente lo que Dios quiere, está prohibido. Respetar, honrar, venerar una imagen, una escultura. El cura Byron acariciaba la imagen, la besaba, le hablaba. ¿Qué es eso? Respetar, honrar. Está prohibido totalmente eso por Dios. Eso es idolatría. El señor Alarcón se hace el distraído y mete la cabeza bajo la arena como el avestruz y dice, no quiero ver la verdad, no quiero, me rehúso a conocer la verdad. Así le va a ir, por supuesto. Entonces, otra de las raíces de la palabra prazo, que es practicar, significa exigir, guardar, cometer, conducir, llevar deliberadamente. O sea que él deliberadamente es idólatra. Y él dice que hablar con María que está muerta o una imagen de María no es idolatría. Entonces, ¿qué es idolatría? Él dice que eso no enseña. Si él leyó todo el catecismo, vale que el catecismo le va a decir que eso no es idolatría. Pero que vaya a la escritura y ahí se va a llevar la gran sorpresa. ¿Por qué hay imágenes en la Iglesia Católica? Porque son idólatras. ¿Por qué le sale barba a un hombre que se viste de mujer? Porque es hombre. ¿Por qué una mujer vestida de hombre no tiene la fuerza de un hombre? Porque es mujer. Entonces, no pueden negar la naturaleza idolátrica que tienen, no pueden negar el paganismo, porque la Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo, es el paganismo. Es una iglesia vestida de la Iglesia de Jesucristo, pero cuando habla, se nota que no es. Por eso dice la palabra, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Es como el hombre vestido de mujer. Usted ve un hombre vestido de mujer y parece una mujer, pero cuando habla y cuando se le acerca ve que tiene barba y tiene la voz gruesa como la de un hombre. Entonces no es mujer, es hombre. Y con el catolicismo es lo mismo. Uno lo ve en apariencia y dice, oh, la iglesia. Y cuando uno se acerca tiene voz de hombre y barba de hombre. Tiene imágenes, tiene esculturas, tiene idolatría, tiene paganismo. Entonces, no es la iglesia de Jesucristo. Podrá tener apariencia, pero no lo es. En la historia de la iglesia, según tu concepto.
¿Por qué surge la imagen? ¿Por qué surge la imagen? Imagen. Es una pregunta que, bueno, la agarra ahí medio. ¿Por qué surge la imagen? Es como al hombre vestido de mujer le dice, ¿y por qué te sale la barba? Va a pensar igual que Alarcón. Va a pensar y va a buscar una respuesta. La respuesta es porque es hombre. Y en este caso, cuando le preguntan ¿por qué surgen las imágenes en la Iglesia Católica? Porque son paganos. Esa es la respuesta. ¿Por qué tienen barba? Porque es hombre. ¿Por qué son como son? Porque es el paganismo. No es la respuesta, pero él va a dar su respuesta, por supuesto. ¿Por qué surge? El por qué surge no te podría responder. Es que nunca surgió, es que el catolicismo romano nunca fue la iglesia de Jesucristo. Es como se le pregunta a este hombre vestido de mujer, dice, ¿cuándo empezaste a ser mujer? Nunca, siempre fue hombre. Es lo mismo acá, dice, ¿cuándo empezaron a tener imágenes? Nunca, si siempre fueron el paganismo, nomás que ahora se disfrazaron, están disfrazados. Por eso Satanás es el rey del disfraz. Satanás se puede disfrazar como él quiera. En ese sentido, es el rey del disfraz. Entonces, ¿desde cuándo empezaron a tener imágenes? Y lo que Alarcón tendría que decir desde siempre, porque somos el paganismo. Siempre tuvimos imágenes, desde que fuimos concebidos, se puede decir de alguna manera. Siempre tuvimos imágenes. Es como el hombre. ¿Desde cuándo tenés barba? Desde siempre, porque siempre fui hombre. Porque no hay fuentes que digan, fuentes históricas que detallen. Okay. O sea, él se dice fuentes históricas. No, tiene que ir a la Biblia. ¿Por qué o cuándo se empezó a tener imágenes en la Iglesia Católica? Lo dice las Escrituras, porque ellos son el paganismo. ¿Por qué son el paganismo? Porque no existen en las Escrituras. Todo es mentira, toda la teología, toda la doctrina católica es mentira, entonces no está en las Escrituras. Esa es la verdad. Eso dice fuentes, documentos históricos. ¿Qué le van a decir los documentos históricos? Que son paganos, que el paganismo es el catolicismo. Si él va y averigua lo que son los paganos, no es otra cosa que el catolicismo, lleno de imágenes, de ídolos, de baales, etc. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que surgieron? Sí podemos decir cómo se justifica. ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales surgieron las imágenes? No hay ninguna circunstancia, siempre fueron así. Pasa que llegó un tiempo que el paganismo se disfrazó de iglesia para hacerse pasar por iglesia. Estamos hablando, sin herir susceptibilidades, sin ofender a nadie, que un hombre un día se decide vestirse de mujer. Y punto. Es lo que le pasó al catolicismo. Un día decidió vestirse de iglesia, pero no pueden negar su naturaleza. No pueden negar su paganismo porque les sale de adentro de su paganismo. La idolatría, las imágenes, todo lo que es la doctrina católica. Es su naturaleza el paganismo. Y el hombre le dice, ¿desde cuándo empezaste a ser hombre? Desde que nací. Digo. Siempre fui hombre. Lo que pasó es que ahora me puse ropa del sexo opuesto. Pero siempre fui esto, siempre fui esto. Y el hermano le pregunta y no sabe responder porque es la esencia de ellos. ¿Desde cuándo empezaron a tener imágenes? Lo que tendría que decir Alarcón desde siempre, porque somos del paganismo. Justifica la presencia de imágenes en la Iglesia Católica. Ok, mira, en el Antiguo Testamento, ¿no? Los ídolos representaron siempre un tropiezo para el pueblo judío, totalmente. En el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes. Necesito aclarar un punto, pero para poder entenderte, necesito aclarar. Siempre no deja terminar la idea, porque se le viene todo abajo al Alarcón. Él dice ahora, hace una pregunta, siempre está interrumpiendo, aún cuando termina la charla, lo interrumpe el hermano cuando empieza a hablar, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que Jesús es el puente, que Jesús es nuestro pontífice, y ahí lo corta por la mitad, y como que le quitan la inspiración al hermano. Y eso es lo que es el señor Alarcón, una persona extremadamente malvada,
Una persona que lleva a miles y miles de personas a la oscuridad total. Por eso la palabra del Señor lo desnuda, este Señor. Lo desnuda como un anticristo, un falso profeta. Un hombre que hace apología de la mentira. Un punto. ¿Una imagen necesariamente es un ídolo? Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. ¿Con qué quieren venir con eso? ¿Qué tiene que ver? Por supuesto que es una pregunta tonta. ¿Cómo una imagen va a ser un ídolo? Un ídolo es un ídolo, si se puede decir, cuando el idólatra lo hace un ídolo, o sea, lo convierte en un dios, en un falso dios, dándole los atributos de Dios. Que esa imagen, que esa escultura lo puede oír, puede hacer cosas por él, lo sabe todo, lo puede ayudar, intercede entre él y Dios, etc. Entonces, por supuesto, una imagen no es un ídolo. Pues para la Iglesia Católica sí. No, para la Iglesia Católica no. Por ejemplo, Mirá, por te doy un ejemplo. te doy un ejemplo. Acá tengo la imagen del muñeco Gallardo. Acá tengo la imagen del muñeco Gallardo. ¿Esto es un ídolo? A lo Eso no es un ídolo, eso es un muñeco. El que lo transforma en un ídolo es el idólatra, dándole los atributos de Dios. Si yo le presento a él una imagen de María y le digo, esto es un ídolo, ¿qué me va a decir él? Si me dice que no, lo agarro y lo rompo delante de él a ver qué hace él. Dice, no, rompiste la imagen de mi mamá, como dicen los católicos. Estás rompiendo la imagen de mi mamá. Entonces se enoja, se ofende y dice, qué malo que sos. Entonces, por supuesto, ese muñeco no es un ídolo. Pero si yo le traigo la imagen de María, a ver qué dice. Si no son idólatras, ¿por qué tienen ídolos? ¿Por qué tienen imágenes? ¿Por qué tienen esculturas? ¿Por qué hablan con las estatuas que representan muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son idólatras. Si ellos tienen en sus catedrales imágenes, es porque son idólatras. ¿Cómo pueden negar la barba si la barba la estamos viendo todos? ¿Qué pasaría si yo agarro una masa y entro a un templo católico y rompo todas las imágenes? Me linchan. ¿Por qué? Porque los consideran dioses, los consideran divinos. Dice, son las representaciones, y precisamente eso es un ídolo, una representación de un difunto, de un muerto, de una deidad. Y eso lo niegan ellos. mucho sí, ¿eh? Bueno, no, está bien. Yo no estoy hablando de lo que particularmente una persona pueda llegar a pensar, creer. No, en términos generales. Porque vos dijiste, bueno, ídolo es imagen. Bueno, ok, fantástico. Esta imagen del muñeco Gallardo, ¿es un ídolo? ¿Cómo? Reitero la pregunta. ¿Esta imagen del muñeco Gallardo es un ídolo? Para muchos a lo mejor será un ídolo. Sí, en términos generales, yo podría decir también que para muchas personas la Tierra es plana, pero eso no la convierte en plana. Yo estoy hablando en términos generales. ¿Este muñeco, esta imagen del muñeco Gallardo, es sí o no un ídolo? Pues, ya dijimos, no es un ídolo. Es la imagen de un muñeco, simplemente. ¿Qué pasaría si le llevo la imagen de María? A ver qué dice. No sé quién es Gallardo, realmente, ¿no? Okay, realmente no sé quién es. De cualquier individuo. Este es un ex técnico de River Plate que googlealo, que es el mejor de todas las épocas en River Plate. Okay. Bien. Esta imagen, este muñequito, ¿es sí o no un ídolo? Para muchos será un ídolo, en tu tierra, seguramente. Sí, fue lo que es un ídolo para pero muchos. En términos generales, reitero, pero, a ver, obviamente van a haber personas que creen un montón de cosas. Yo estoy hablando en términos generales. Esta imagen. En términos generales, no lo es. Un ídolo. No lo sería. Bien, entonces, ¿viste cómo ídolo no es imagen necesariamente? Dice, un ídolo no es una imagen necesariamente, pero es una imagen, es lo que dice la palabra. Eidolón. Por eso hay que ir a las escrituras y al texto. Él quiere ir con filosofía y con palabras. Hay que ir al texto. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Por qué no pone una imagen de María o de algún santo? Pone la imagen de un muñequito cualquiera y confunde. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás escultura. O sea que el ídolo de él nace en la imaginación de él. Entonces, eso es su ídolo que lo manifiesta a través de una imagen. O sea que él no idolatra, digamos en este caso aquí al muñequito Gallardo, él idolatra a María. Cuando está la imagen de María ya cambia totalmente. ¿Por qué cambia? Porque la considera a María una diosa. Y ese es el punto. Que ellos consideran las esculturas y sus imágenes en un sentido de culto. Porque este muñequito no es un ídolo para él, porque no lo tiene en un sentido de culto, simplemente como un adorno. Es como la foto que nosotros hablamos, puede ser la foto de un familiar, un ser querido, o cualquier foto, y no la veneramos, no le hablamos. ¿Por qué? Porque no la tiene en un sentido de culto. Pero usted muestra una foto, un dibujo o una imagen de un Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, o de María, o de los santos, etc. Esos ya cambian totalmente. ¿Por qué? Porque tienen sus imágenes, sus esculturas, su Dios es falso en un sentido de culto. ¿Por qué él se anima a mostrar ese muñequito? Porque no lo tiene en un sentido de culto, y ese muñequito si quiere lo rompe. Y no pasa nada para él. ¿Por qué? Porque no idolatra, digamos, a esa persona. Pero ya cuando se trata de María, él jamás rompería ni trataría mal una imagen de María, ni con así livianamente, digamos. La imagen de María la apoyaría suavemente, le hablaría, le acariciaría como hacía el padre Byron, etc. ¿Por qué? Porque le tienen temor. Usted a un Dios le tiene temor. A Dios sabemos que Dios es Dios. Y ellos también, como les consideran diosas y diosas, por eso dice la palabra, no te harás imagen de varón ni de hembra. Hablando también de esta situación de María. No te harás imágenes de hembra, de mujer. Y ellos tienen temor. Cualquiera de ellos, si una persona agarra y rompe una imagen de María, se llenan de espanto. Aún el mismo Alarcón se llena de espanto. Ahora Dios nos va a castigar porque rompimos una representación de la Madre de Dios, etc. ¿Por qué? Porque la consideran una diosa. Entonces eso es la idolatría, lo que hace este señor. Por supuesto, este muñequito Gallardo, si quiere le arranca la cabeza, lo despedaza. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no idolatra a esa persona. Pero María sí. Él jamás tomaría una imagen de María y le arrancaría la cabeza, los brazos, las piernas, la rompería. No, jamás lo haría. ¿Por qué? Porque la considera María una diosa. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, no las respetarás, no las venerarás. Está totalmente prohibido venerar las imágenes. Hablar con los muertos está prohibido. Por eso, entonces, para ir redondeando e ir terminando este video, tenemos que decir que la imagen, él pregunta más adelante qué es lo que constituye un ídolo en un ídolo. Un ídolo, dijimos que es una imagen, una escultura, un Dios falso. Eso es un ídolo. Eso es la idolatría. Venerar, respetar, honrar imágenes y esculturas. Entonces, se le atribuyen los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Son las cualidades o propiedades de una persona o de un ser. ¿Cuáles son los atributos de Dios? La omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Eso solo lo tiene Dios, no lo tiene ninguna criatura. Y eso le atribuyen eso a María. Le atribuyen eso a los santos que dicen que están vivos. El que está vivo es Dios. El que resucitó es Dios. María no resucitó. Los santos no resucitaron. El único que resucitó y está a la diestra del Padre es Jesucristo, como el primero en resucitar, como dice la palabra. Entonces es una cualidad. ¿Qué es una cualidad? Es un elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo. Entonces este distintivo solamente lo tiene Dios. Si ellos consideran que María está en distintos lugares, la están considerando una diosa. Es una característica. ¿Qué es un atributo? Una característica.
perteneciente o relativo al carácter. Por eso Dios es santo 3 veces santo. ¿Qué criatura es santa 3 veces santo? Ninguna. Solo Dios es santo 3 veces santo. Y a María la tienen como la Santísima Virgen, como se dice que ella es pura y que no cometió pecado. Si María no hubiera cometido pecado, sería Dios también, o sea, habría 2 dioses, María y Dios. Pero no, María fue sacada del barro y era tan corrupta y tan como nosotros, digamos, en el sentido de la carne, era tan carne como nosotros, no hay ninguna diferencia. El otro punto, que ella está muerta. Dice que es el atributo, una propiedad. ¿Qué es una propiedad? Es un derecho o facultad de poseer alguien, algo, y poder disponer de ello dentro de los límites legales. O sea que la propiedad incomunicable de Dios son todas estas cualidades, estas características, estas particularidades que tiene Dios. Santidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Entonces, ¿por qué consideran a María una diosa? Porque María entiende todos los idiomas del mundo. O sea, le puede hablar un inglés que María lo entiende. Le puede hablar un argentino, María lo entiende. Le puede hablar una persona de Suecia, María lo entiende. Un africano, María lo entiende. O sea, lo sabe todo. María, que yo sepa, era judía. Y no dice la Biblia que era bilingüe, trilingüe y que sabía todos los idiomas de la tierra. Porque nosotros, así como morimos, así quedamos. No es que somos... el señor Alarcón dice que cuando morimos nos transformamos en superhéroes. Esa es la fantasía, el cuento romano. Por eso el apóstol Pablo decía, no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas. Lo que cree Alarcón son cuentos, fábulas de animalitos que hablan. Alarcón se quedó en la niñez. Tiene la mente de un niño, que le dicen que las ardillas hablan con los pajaritos del bosque y él lo cree. Entonces, él cree que cuando una persona muere tiene otros atributos, ya pueden volar, ya pueden escuchar. Él cree que María murió y ya María lo puede escuchar a 3 millones de años luz de acá, que conoce todos los idiomas. Es otro punto. ¿María conocía todos los idiomas cuando se murió? No. Entonces ahora tampoco. Si está muerta. Menos todavía. Y aun cuando resucite, no sé cómo será, pero no, somos criaturas. No somos superhéroes, como cree el señor Alarcón. El señor Alarcón ve muchos dibujitos. Entonces, es una particularidad que significa una singularidad, especialidad o individualidad que tiene Dios, que no se las compartió a las criaturas. Es el carácter, es la señal, la marca que se imprime, pinta o esculpe. Es un distintivo. O sea que por eso Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Cuando dice no tendrás dioses ajenos, significa a esas esculturas y a esas imágenes que se le atribuyen los atributos de Dios mismo. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás otros como yo, porque yo soy el único Dios. Porque dice la Biblia que hay un solo Dios. No hay 2, 3, 4, 5 mil dioses. Una vez escuché a uno de estos herejes que son de la renovación carismática católica. Dice, ¿qué pasaría si nosotros llegamos al cielo y hay 500 dioses? Eso es una herejía, una basura doctrinal. ¿Cómo va a decir que hay 500 dioses? ¿Saben que eso es catolicismo? Ese es el catolicismo infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Se infiltran. Los católicos renovados son gente infiltrada. Católicos romanos que meten todas sus herejías. No hay Biblia, o sea, no leen la Biblia. Se llevan todo por cuentos, como el señor Alarcón, puro cuento. Dice, es la idiosincrasia, por supuesto, los rasgos, temperamento, carácter, distintivos propios de un individuo, de una colectividad. Acá dice la definición de idiosincrasia. Es la condición, o sea que Dios es santo. Su índole, su naturaleza o propiedad de las cosas. Claro, es su condición. Dios es santo. Ellos dicen que la Iglesia Católica es santa porque su fundador es santo. No les queda otra, porque no pueden decir que la Iglesia Católica es santa, porque es idólatra y de todo. Entonces se tienen que salir con ella. Entonces no tiene una naturaleza, una nueva naturaleza la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el paganismo disfrazado.
Es el hombre disfrazado de mujer. Quiera o no quiera, le sale la barba. Entonces, atribuir significa aplicar, a veces sin conocimiento seguro, hechos o cualidades a alguien o algo, asignar o señalar algo a alguien como de su competencia. O sea, Dios no le atribuyó a las criaturas su omnipresencia, por ejemplo. Jamás Dios le atribuyó a María omnipresencia. María no estaba con Jesús, estaba en toda la vida. No, Jesús, cuando María murió, listo, ya está. Se hizo polvo, lo comieron los gusanos, igual que a todos nosotros. Un día vamos a morir, nos vamos a ir, nos van a comer los gusanos y vamos a hacer polvo, punto, se acabó. El único que es santo, 3 veces santo, eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente es Dios. Por eso Dios no le asignó, le señaló algo a alguien como de su competencia. O sea, no. Nosotros somos incompetentes al lado de Dios. María nunca se le comunicó la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Santa, 3 veces santa, jamás se le comunicó eso. Por eso son los atributos incomunicables de Dios. Si una persona le atribuye los atributos incomunicables de Dios a una imagen o una escultura, lo está haciendo otro Dios. Si ellos creen que María es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que conoce todos los idiomas, la están haciendo a María una diosa. Por eso son idólatras. Santiago Alarcón es un idólatra. Entonces Dios no asignó, no señaló lo que le corresponde solamente a Él. No le confirió, no le concedió, no le asignó esa dignidad a María, ni a los santos, ni al Papa. Y otro, Pedro está muerto, remuerto, tienen de jefe a un muerto, no se entiende eso. La sucesión papal no existe en las Escrituras. Así que lo que dice el señor Alarcón es totalmente falso. Es mentira que la Iglesia Católica no es idólatra. Porque a través de sus imágenes, a través de sus esculturas, muestran que son idólatras. Por más que el hombre se vista de mujer, siempre es hombre. Y por más que el catolicismo se vista de iglesia, siempre va a ser el paganismo. Aunque el señor Alarcón lo niegue, aunque el señor Alarcón patalee y los católicos pataleen, son el paganismo, no son otra cosa. Lo manifiestan a través de su idolatría. Lo vamos a dejar por acá, atendiendo algunos detalles de lo que es la idolatría, de que él acusa a los cristianos también como idólatras. Los cristianos no son idólatras. Pueden caer en pecados semejantes a la idolatría, como son la avaricia, la inmundicia, la fornicación, pero no son idólatras. En el sentido de la idolatría que Dios llama, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni esculturas, donde usted vio haciendo una imagen y una escultura de la avaricia, de la fornicación, etc. No, son pecados semejantes a la idolatría, pero no. El apóstol Pablo los exhorta a cómo Dios ve esos pecados, con la gravedad que Dios ve esos pecados, que abandonen esos pecados. Pero el cristiano puede caer en esos pecados que son una especie de idolatría, pero no son idólatras. El católico sí es idólatra porque no reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces tiene ídolos. Los reverencia, los adora, los alaba, los venera, les habla, le pide que interceda, etc. Eso es la idolatría. Entonces, por más que el catolicismo se vista de iglesia, siempre van a ser el paganismo. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.